Arthur Lennox y Sarah Gessel eran más que amigos. Compartían un universo propio. Sus casas, separadas solo por una valla blanca, compartían un jardín que era su refugio. Allí, entre rosales y césped salvaje, tejían sus historias cada tarde tras las clases. Arthur era la luz extrovertido, siempre con una broma lista para hacer reír a Sarah. Sarah era la sombra tranquila, callada y pensativa, buscando paz en medio de sus dudas. Juntos, encontraban equilibrio. Él la animaba, ella le enseñaba calma. Su rutina era sagrada. Tras la escuela, mochilas fuera, se encontraban en el jardín sin llamarse. A veces miraban nubes, otras compartían silencios en el viejo banco de madera. Ese jardín había visto sus juegos, secretos y lágrimas. Para el mundo, era solo tierra. Para ellos, era el mapa de su amistad. Allí, el tiempo se detenía y los problemas se desvanecían con la brisa. Era su pequeño paraíso, construido sobre una confianza inquebrantable. En ese espacio podían ser ellos mismos, sin miedo. El jardín era su santuario, el lugar donde todo comenzaba y terminaba. La inseguridad de Sarah tenía raíces profundas. Su padre se fue sin despedidas, dejando un vacío y una madre ausente. La risa desapareció de su casa, reemplazada por un silencio pesado. Arthur también conocía la soledad. Perdió a su madre de niño y su padre, consumido por el trabajo, apenas estaba presente. Ambos combatían la ausencia a su manera, Arthur con ruido y bromas, Sarah refugiándose en libros y el jardín. Su complicidad era su salvavidas. Arthur sabía cómo arrancar una sonrisa a Sarah, esperándola con bromas absurdas o imitaciones de profesores. Esas risas eran rayos de sol en la melancolía de Sarah. Compartían sus dramas y sueños, exagerándolos hasta hacerlos cómicos. Hablaban de amores, exámenes y sueños imposibles. Arthur soñaba con una banda de rock, Sarah con viajar lejos. En esos momentos, no eran adolescentes con problemas, sino dos amigos riéndose de la vida. El jardín era su terapia, su ancla. Juntos, encontraban la fuerza para seguir adelante. Al atardecer, el jardín se llenaba de confesiones y preguntas profundas. Hablaban de crecer, de la muerte, de la fe y de las pérdidas. ¿Piensas en la muerte?, preguntó Sarah una tarde. Arthur, acostumbrado a sus preguntas, admitió que pensaba en su madre y en si estaría viéndolos desde algún lugar, pero mientras estuvieran juntos, sentía que todo iría bien. Sarah dudaba de la fe. Para ella, era una promesa rota tras la marcha de su padre. Arthur creía en el jardín, en el sol de mañana y en Sarah. Esas conversaciones les permitían compartir miedos y dividir el peso de sus cargas. Sarah se sentía menos sola. Arthur encontraba un espacio seguro para su vulnerabilidad. El sol se ocultaba y ellos seguían allí, sabiendo que no estaban solos. Su amistad era la luz en la oscuridad. En cada charla tejían una constelación privada. El jardín era su universo, donde podían ser sinceros sin temor. Juntos enfrentaban la incertidumbre del futuro, y cada tarde renovaban su promesa de estar el uno para el otro. Entre grandes preguntas, hallaban felicidad en los detalles. Un rosal plantado por la madre de Arthur floreció por fin, símbolo de esperanza. Cada mañana, corrían a ver si había una flor nueva. Inventaban cacerías del tesoro en el jardín, donde el premio era la risa compartida. La abuela de Arthur les llevaba galletas y limonada, llenando el aire de aromas hogareños. Se sentaban en el porche, sintiendo que todo estaba en orden. Incluso los deberes eran una excusa para estar juntos, entre caricaturas y bromas sobre Napoleón pidiendo pizza. El aprendizaje era una aventura, y la compañía, la lección más valiosa. Cada pequeño gesto era un recordatorio del amor que los rodeaba. El jardín era su escenario para la alegría cotidiana. Allí, la vida se sentía más ligera. En lo simple, encontraban refugio y sentido. La ausencia de sus padres era una sombra constante. Sarah, herida por la marcha de su padre, se culpaba y temía olvidar su voz. El silencio en casa era un recordatorio de lo perdido. Arthur, huérfano de madre y con un padre distante, aprendió a ser autosuficiente. Su alegría era un escudo contra el vacío. En el jardín, compartían estos dolores sin palabras. Arthur confesaba sus dudas sobre si su madre estaría orgullosa. Sarah temía olvidar detalles de su padre. Se entendían sin hablar, sabiendo cuándo ofrecer silencio o distracción. En esos momentos, se apoyaban mutuamente, recordando que aún eran adolescentes. El jardín era el lugar donde podían ser vulnerables. Juntos, aprendían a sobrellevar la ausencia.
A pesar de todo, sus corazones estaban llenos de sueños. El jardín era el lugar donde imaginaban futuros audaces. Arthur soñaba con viajar y tocar música. Sarah con estudiar literatura y vivir en una ciudad lejana. Planeaban viajes, diseñaban portadas de libros y letras de canciones. Estos sueños les daban propósito y dirección. Su fe en el futuro estaba ligada a la fe en el otro. Arthur creía que Sarah sería una gran escritora. Sarah que Arthur sería una estrella de rock. Se prometían apoyo incondicional, sin importar el camino. Sus planes, aunque fantásticos, les daban esperanza. El jardín era el taller de sus sueños. Juntos sentían que podían lograr cualquier cosa. La creencia mutua era el pilar de su amistad. No importaba la incertidumbre, se tenían el uno al otro. La historia de Arthur y Sarah es un testimonio del poder de la amistad. Su jardín era símbolo de un refugio emocional construido con confianza y risas. El amor verdadero no es ausencia de problemas, sino presencia de alguien que ayuda a sobrellevarlos. No podían devolver lo perdido, pero podían decir, no estás solo. Su vínculo les daba fuerza para enfrentar cada día. La esperanza era tangible, una broma, una sonrisa, una flor inesperada. Cada momento era una semilla de esperanza plantada en su amistad. La felicidad era un mosaico de pequeñas alegrías. Crecer era más fácil con alguien animando desde la banda. No sabían qué les depararía el futuro, pero juntos podían florecer. Su historia es un canto a la resiliencia, alimentado por la fuerza del amor.